Igeriroma, Grota, Arisilota, Alasiental Telén, Istari Arperiandi. O lo que es lo mismo, los señores Lunático, Canuto y Cornamenta están orgullosos de presentar Magos y Medianos. En este vídeo especial por nuestro primer aniversario, que hemos decidido dedicar a una criatura que le encantaría a Hagrid, pero que no creo que les hiciese mucha gracia a los de Ciudad del Lago. Los dragones. ¡Cuidado! Los dragones son una de esas criaturas maravillosas que tienen en común prácticamente todas las mitologías. Efectivamente, de hecho, nos podemos remontar a una de las mitologías más clásicas, como es la mitología griega, para ver algunos de sus posibles orígenes. Y como bien decimos, hay muchas mitologías que tienen el dragón como figura en ellas mismas, por lo tanto, lo que vamos a hacer es centrarnos solo en la europea, ya que creemos que es en la que se inspiró tanto Tolkien como Rowling para crear los dragones de su Legendarium o su lore. Primero vamos a buscar el origen de la palabra dragón, que viene de la palabra griega dracon. El problema de esta palabra es que realmente significa algo así como víbora o serpiente, por lo tanto, en la gran mayoría de leyendas que tenemos de la mitología griega hay veces que se pueden llegar a confundir los términos, ya que ese primer término que se refería a una serpiente ha ido evolucionando hasta convertirse en más o menos los dragones que hoy en día conocemos. En la mitología griega tenemos multitud de dragones. Por ejemplo, está Tifón, podemos encontrarnos la hidra a la que se enfrenta Hércules en la película de Hércules de Disney, por supuesto. Phil, ¿cómo se llama esa cosa? Dos palabras. ¡Sálvese quien pueda! Pitón, que era la que se encargaba de proteger el oráculo de Delfos. También tenemos a Ladón, el guardián de las manzanas del jardín de las Hespérides, y precisamente esa figura de guardián es una de las grandes características que tienen muchos de los dragones que nos encontramos en todas las mitologías. La figura del dragón está extendida por diferentes mitologías aparte de la griega. En Roma era considerado simplemente un símbolo de poder, pero como ya sabemos es simplemente una copia de lo que hacían los griegos, simplemente cambiaban nombres y cosas así que no merece la pena ni mencionarla. En la mitología nórdica, por ejemplo, tenemos a Nidhugg, un dragón que se encontraba en las raíces del árbol Yggdrasil y que intentaba alimentarse del poder. En la mitología celta, el dragón siempre se ha considerado un guardián de los secretos, pero a diferencia de lo que ocurre con la mitología cristiana, en el que realmente se trata de un símbolo del maligno, un símbolo del mal, el dragón en esta mitología, en la celta, sí que está considerado como un poder que es guardián de la naturaleza, por lo tanto no lo podríamos considerar ni benigno ni maligno, simplemente un poder de la naturaleza, como bien decía. Pero bueno, realmente el dragón aparece en cientos de mitologías y tampoco es plan hacer un repaso pormenorizado. Para eso yo creo que hay otros canales más especializados en mitología o en historia. Aquí queremos poner unas bases para saber en qué se inspiraron tanto Rowling como Tolkien para crear los dragones que ellos utilizaron. Todas estas mitologías, leyendas, poemas al final acabaron volcándose inevitablemente en la fantasía. Y de hecho, si recorremos la literatura fantástica nos encontraremos miles de millones de casos diferentes entre sí, porque no tienen nada que ver los dragones, por ejemplo, de Tolkien en este caso, con los de Rowling. Tampoco tienen que ver con los de Juego de Tronos y desde luego no podemos compararlos a otros dragones como por ejemplo Fuyu de la Historia Interminable. De hecho, me da la sensación de que Fuyur tiene más inspiración o se parece más a los dragones orientales que no a los europeos, porque tienen pocas características. Pero, por ejemplo, vuelan sin alas y eso es algo muy típico de los dragones chinos o japoneses. O en los dragones de Raya y el último dragón. Efectivamente, que es claramente, aunque en ningún momento se menciona que sea una historia basada en China, está claro que ese tipo de dragón es totalmente oriental. Voy a ser sincera contigo, ¿vale? No soy la mejor de los dragones, la verdad. Centrándonos más en la obra de Tolkien, es evidente que tuvo sus inspiraciones del Beowulf en el sentido negativo y de la historia de Sigurd en el sentido positivo, y paso a explicarlo. El dragón de Beowulf es una criatura que no habla. Sí que se le presupone cierta inteligencia maligna, pero no mantiene ninguna conversación en ningún momento. En Los monstruos y los críticos, Tolkien nos explica que considera esto como una debilidad,
una oportunidad perdida. En su opinión, si se hubiese dado más protagonismo al dragón, si le hubiese dotado de cierta personalidad y la capacidad de hablar, el poema habría sido muchísimo mejor. Y creo que esto lo reflejó en el dragón Smaug, en el que hizo precisamente lo contrario, dotarle de esa personalidad maligna, pero además de la capacidad de hablar. Podemos concluir entonces que los dragones de Tolkien tienen una inspiración más bien nórdica, que están inspirados, por ejemplo, en el poema Fafnismal, donde el dragón Fafnir mantiene una conversación con Sigurd. Probablemente a Tolkien no le hubiesen gustado los dragones de Rowling, y es que los dragones de Rowling, a diferencia de los de Tolkien, son criaturas, ya está, simplemente animales. Sí, con muchas propiedades mágicas, con mucha fiereza, pero no tienen más peligrosidad ni son más malignos de lo que podría ser un animal salvaje como podría ser un tigre o un león. Simplemente son criaturas, ya está. Esa es la gran diferencia entre los dragones de Rowling y los de Tolkien. Al ser una criatura como un animal, los dragones de Rowling no tienen una inclinación natural hacia el mal ni hacia el bien. Son absolutamente neutrales, matan para alimentarse y poco más. Sin embargo, los dragones de Tolkien sí que son una representación del mal, y eso seguramente también se base en la concepción cristiana que existe sobre la serpiente relacionada con el diablo. Los dragones de Tolkien, aunque no sabemos exactamente cuál fue su origen, sí que sabemos que son aliados de Melkor desde el principio. Por lo tanto, son incapaces de hacer el bien aunque quisieran. Digamos que su naturaleza es malvada de base. Por favor, Harry. Son unas pobres criaturas incomprendidas. Pero además son animales muy inteligentes y que están relacionados con la magia. Entendamos esa magia de Tolkien que es sutil y que se basa en las habilidades. Recordemos que el dragón Glaurung hipnotiza a Niniel, le borra la memoria y como consecuencia de esto, pues ella se casa con su hermano, se queda embarazada. Tragedia. Además, en el Hobbit, Tolkien es muy preciso diciéndonos que hay que ser muy cuidadoso a la hora de hablar con un dragón, porque puede tejer una maraña de engaños y al final llevarte a su terreno, con lo cual hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y mantenerle entretenido y atento para que no termine comiéndote. En esto Bilbo la verdad es que demuestra bastante habilidad. Te ha enviado aquí a por la piedra del arca, ¿verdad? No sé. ¿De qué me hablas? Es que es una de las grandes virtudes que tiene Tolkien a la hora de construir el personaje de Bilbo y de Smaug. Me parece que todo lo que tiene que ver con las palabras se les da muy bien a los dos porque a Tolkien se le daba muy bien y es una de las grandes ocurrencias que tiene y una de las grandes virtudes que tiene el Hobbit. Rowling por su parte no, simplemente son criaturas a las cuales hay que derrotar o a las cuales te pueden ayudar en un momento puntual. ¿Tienen propiedades mágicas? Sí, pero a diferencia de lo que ocurría con los dragones de Tolkien, tienen propiedades mágicas porque son así. Su piel es resistente a los hechizos, simplemente porque sí, no tiene mayor explicación. Como sabemos, la fibra de corazón de dragón se utiliza para la creación de varitas, por lo tanto también tiene propiedades mágicas. Se conoce, de hecho, Dumbledore es famoso por eso, por descubrir las 12 propiedades de la sangre de dragón, que por cierto solo conocemos que sirve para limpiar hornos. Las otras 11 no tenemos ni idea, y según Rita Skeeter, muchas de ellas las robó este Dumbledore, de verdad. Por Aragorn. Hoy pedimos unas pizzas, ¿vale? Otra de las similitudes que tienen los dragones de Rowling con los de Tolkien es que morfológicamente son iguales. Efectivamente, aunque no todos. Porque realmente, por ejemplo, en Tolkien tenemos varios tipos de dragón. Cuando en los dragones del mundo mágico tiene una estructura bastante estándar. 4 patas, alas, cuello largo, estilo reptil, con cuernos más largos, menos largos, más agresivos, menos, pero tienen esa particularidad de ser el típico dragón europeo que podemos ver en cientos de banderas, como por ejemplo la bandera de Gales, que representa un dragón. Sí, como ha dicho Paco, Tolkien nos muestra en sus obras 2 tipos de dragones: los dragones alados, como pueden ser Smaug, Juan Calagón el Negro, y los grandes gusanos, como son Glaurung o Skaza. De hecho, Glaurung es considerado el padre de los dragones y sin embargo no tenía alas, como los Balrog. Y aunque en las obras solo vemos los grandes gusanos y los dragones alados, Tolkien nos habla incluso de 2 tipos de dragones más en las etimologías: los dragones de agua y los dragones de chispa, que por cierto no tengo ni la más remota idea de qué son. Dragones tipo eléctrico, en plan Pokémon. Ah.
Pues era. Hola, Pikachu. En el mundo mágico existen 10 razas de dragones. A ver si soy capaz de decirlas todas. Bola de fuego chino, colacuerno húngaro, galés verde, hébrido negro, hocicorto sueco, iron belly ucraniano, longhorn rumano, opalai de las antípodas, ridgeback noruego y vipertooth peruano. También hay documentos en los que se puede ver que Rowling pensó en otro tipo de dragones como puede ser el volafuego catalán o el ocilargo portugués, pero al final no se acabó de concretar y normalmente se suele pensar en ellos como alguna clase de híbrido entre alguna de las otras especies. Y es que realmente son unos animales que se reproducen al igual que todos los animales que existen en cualquier universo. De hecho, se sabe que las hembras suelen ser más grandes y más agresivas. Es una de las formas de diferenciar entre dragón macho y dragón hembra, precisamente por eso, porque suelen custodiar los huevos. Aquí es una preciosidad. Fijaos, chicos, reconoce a su mami. Hola, Norberto. En la obra de Tolkien no se habla o no conocemos ningún dragón hembra, pero sí que sabemos que se reproducían, por lo tanto entendemos que deben existir. Y otra cosa muy importante que nos cuenta Tolkien y que es muy curiosa es que los dragones son inmortales, es decir, si no se los mata, si no acabas con ellos, viven para siempre. No sé si para siempre, pero viven tantos años que es básicamente como si fueran inmortales. En cambio, en el mundo de Rowling no se especifica ninguna clase de inmortalidad, son criaturas, es que al final hay que resumirlo en eso, se trata de un animal más. De hecho, hay algunos otros animales que sí que tienen más posibilidades de ser inmortales y que sí que se especifican. Aquí no, aquí simplemente sabemos que son criaturas mágicas muy poderosas y muy peligrosas. De hecho, están en la categoría más alta de animales peligrosos del Ministerio de Magia. Antes has hablado de custodiar los huevos. En la obra de Tolkien no se mencionan los huevos, pero sí que se menciona mucho que los dragones tienen un gusto por los tesoros bastante acusado. Es más, les gusta dormir sobre un montón de oro y en el caso de Smaug vemos que ese oro, al contacto con el calor de los dragones, se funde y acaba formando una especie de armaduras de joyas en el pecho de los dragones, que es lo que hace que sean muy difíciles de matar. La piel tiene dureza de por sí, pero ya si le añadimos la armadura de oro y joyas, aparte de ser una imagen onírica preciosa, pues lo hace un animal muy peligroso porque es muy difícil darle justo en el punto flaco que puede tener. En el caso de Smaug, pues al final acabaron matándole con una flecha, pero porque encontraron el punto justo donde había un fallo en esa armadura de oro. Así que es cierto. La flecha negra no erró. Me parece que es una idea muy interesante porque precisamente no en todas las mitologías podemos ver que realmente, a pesar de que escupan fuego, puedan generar tal calor como para derretir monedas de oro o de cualquier tipo de otro material. Por eso creo que, por ejemplo, en las películas eso, a pesar de las críticas que se puede tener con el Hobbit, realmente lo hacen bastante bien, y todo lo que tiene que ver con el aspecto visual y con el aspecto de la escena, salvo el final con el enano gigante de oro. La escena que tiene Smaug con Bilbo me parece que está hecha de una forma con muy buen gusto. Creo que es de lo mejor, de lo más rescatable que tiene toda la trilogía. Sí, de hecho a mí Smaug me gusta mucho y seguramente en parte es porque el actor que estaba detrás de Smaug era Benedict Cumberbatch, que lo hace fenomenal. Os recomiendo que si no lo habéis visto busquéis ahora mismo en YouTube, cuando terminéis de ver este vídeo, el reportaje que hay sobre Benedict Cumberbatch haciendo de Smaug, porque la verdad es que no tiene desperdicio. And none can stop me. Sí, la verdad es que sí, o sea, es que todo lo que hace Benedict Cumberbatch es genial, o sea, es que me gusta mucho. Soy muy fan de Sherlock y Doctor Strange también mola mucho. Volviendo a los dragones, es verdad que el aspecto visual de las películas, tanto de Rowling como de Tolkien, está súper bien. Aunque es una lástima porque no son dragones. Sí, son dragones. Estamos hablando de dragones. No son dragones. Y es que, a ver, realmente los dragones que podemos ver en pantalla técnicamente no son dragones sino guibernos. ¿Por qué? A ver, me explico. Realmente no son dragones como tal, ya que existe una clasificación, sobre todo en heráldica, en la que hay
ciertas diferencias entre algunos dragones, y precisamente los dragones que tienen 2 patas traseras y alas son guibernos. Para que fuese un dragón europeo, digamos, original, de verdad, aunque hay mucha discusión, tendría que tener 4 patas además de las alas. ¿Qué pasa? Que morfológicamente tiene mucha más lógica que las patas delanteras sean las alas, como pasaría con un murciélago. Por lo tanto, es lógico que hoy en día se tienda a crear guibernos en lugar de dragones, y tanto en Juego de Tronos como en Harry Potter, como con el caso de Smaug, se ha intentado hacerlo lo más realista posible, teniendo en cuenta que es un dragón y realmente no tiene sentido. Pero si tuviésemos como una cronología evolutiva, o sea, evolutivamente tiene más sentido que las alas sean las patas delanteras y no que le aparezca otros miembros en la parte de atrás, como por ejemplo ocurre en Cómo entrenar a tu dragón, que la mayoría de dragones sí que tienen 4 patas y luego unas alas aparte, o en Dragonheart, que es otra película que a mí me gusta mucho, y ese digamos que sería el prototipo de dragón europeo de la mitología europea, que es a 4 patas y con las alas. His might upholds the weak. His word speaks only truth. Shut up! I remember. That's all it is. Tendríamos otros tipos de dragones, por ejemplo, antes hablábamos de los Wyrm, que son los que no tienen alas, son simplemente gusanos, o los anfípteros, que serían gusanos alados. Así que ya sabemos que no son dragones lo que tenemos en pantalla, pero sí. Como veis, la figura del dragón en los 2 universos da para mucho, así que es posible que en un futuro no muy lejano cada uno de nosotros haga un vídeo en solitario sobre los dragones en su universo, porque no sé, Paco, pero yo desde luego de Tolkien me he dejado muchísimas cosas por contar. Efectivamente, es que ya solo a la hora de diferenciar cada uno de los dragones que aparecen en la obra de Rowling, las cosas que vemos, porque no lo hemos dicho, pero en toda la obra, aunque existen estas 10 razas que he mencionado antes, con muchas dificultades, aunque no lo hayáis visto, solo hemos visto físicamente 3 de ellos, pero claro, sería interesante ir comentando las historias más interesantes que han tenido cada uno de estos dragones que hemos podido ver. Así que vamos a tener que meternos más, y creo que una comparativa entre los 2 universos con esto, con dar ciertos detallitos, ciertas pinceladas, es suficiente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No queríamos marcharnos sin daros las gracias por habernos acompañado durante este último año. Magos y Medianos está siendo una aventura increíble y es todo gracias a vosotros. No esperábamos tener una acogida tan buena y este año ha sido fantástico. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Y como siempre decimos, suscribíos, darle a la campanita y seguidnos por redes sociales, que siempre ponemos cosas interesantes. Travesura realizada. Y Heriroma, Rosa. Oh, Rosa no, Rota. No hay que hacer nada, ¿no? Ahora. No, la música lo hace sola. Estaba pensando, ahora tengo que mirar. Ahora lo volvemos a hacer y no hay nada. Vale. Poco a poco. Bien, bien. Sí. Tenemos una frase. Bien. Efectivamente. Eso, pues lo que ha dicho ella, pero... Y aunque, como... No me hagas esto. Ay. En la mitología griega tenemos directísima para Tolkien. Me he rascado la nariz. Sí. Centrándonos más en Están ocurriendo cosas. Ellen. Ellen sí, la número me entiendo. Como ya he dicho 10 veces, que siempre ponemos cosas interesantes. Que me ahogo. Vale.